El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, segundo libro del profeta Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 24. Esa va a ser nuestra base bíblica para nuestra disertación en el día de hoy. Segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 24 en sus Biblias. Rápidamente busque el texto y siga la lectura que vamos a tener en esta hora, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, esperando que la palabra de Dios nos bendiga y que la palabra de Dios sea para nosotros una lámpara, una lumbrera en nuestro camino. Volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo: Ve y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: Por favor, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: Que Jehová tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que mi señor el rey lo vea. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Entonces salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Habiendo cruzado el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y luego fueron a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de Tachtim-Hotzi. De allí fueron a Dan, a Han y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Por último, salieron hacia el Negev de Judá hasta Beerseba. Después que recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio al rey el resultado del censo del pueblo. Los hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran 800,000, y los hombres de Judá eran 500,000. Después que David había hecho contar al pueblo, su corazón le golpeaba. Y David dijo a Jehová: He pecado gravemente al haber hecho esto. Pero ahora, oh Jehová, quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado neciamente. Cuando se levantó David por la mañana, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, que así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo. Escoge para ti una de ellas, y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber diciendo: Que te vengan 7 años de hambre en tu país, o que huyas durante 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan, o que haya una epidemia en tu país durante 3 días. Ahora pues, piensa y mira qué he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a David: Estoy muy angustiado. Entonces David dijo a Gad: Estoy muy angustiado. Por favor, caigamos en mano de Jehová, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en manos de los hombres. Así que Jehová envió una epidemia a Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado.
Y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. Cuando el ángel extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová cambió de parecer acerca de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna el Jebuseo. Y cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Jehová: he aquí yo he pecado, yo he actuado perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna. Aquel día Gad fue a David y le dijo: sube y erige un altar a Jehová en la era de Araúna el Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad que Jehová le había mandado. Araúna miró y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Araúna salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra, y Araúna preguntó: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: para comprarte la era y edificar un altar a Jehová, a fin de que cese la epidemia en el pueblo. Araúna respondió a David: tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira los bueyes para el holocausto, y los trillos y yugos de los bueyes para leña. Todo, oh rey, se lo da Araúna al rey. Dijo además Araúna al rey: que Jehová tu Dios te acepte. Pero el rey respondió a Araúna: no, sino que por su precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos. David edificó allí un altar a Jehová y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Así Jehová atendió las súplicas en favor de la tierra y cesó la epidemia en Israel. El Señor nos bendiga a través de su poderosa y bendita palabra. Vamos a orar en esta hora para pedirle al Señor que nos dé entendimiento, nos dé luz espiritual, ilumine nuestros corazones y esta palabra haya cabida en nuestras vidas. Hemos titulado esta disertación: la historia de una epidemia. La historia de una epidemia. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, por tu preciosa y eterna misericordia para con nosotros. Gracias, Señor. Disponemos nuestras vidas, Señor, para que tú nos enseñes. Guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es sano, todo aquello que es verdadero, todo aquello que es edificante para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, mis amados, de aquí en adelante voy a rogarles toda su atención. Vamos a tratar de ser breves, vamos a tratar de ser puntuales con esta historia bíblica que tenemos aquí, historia sagrada, que está registrada, está escrita por el profeta Samuel. Se cree que es Samuel quien escribe los dos libros que llevan su nombre. El pasaje es un pasaje interesante, es un pasaje que nos narra un acontecimiento ocurrido en Israel y que generó una terrible epidemia. ¿Quién era el profeta Samuel? El profeta Samuel fue aquel hombre al que Dios ungió para que fuera la persona que derramara la unción sobre el primer rey de Israel. El profeta Samuel fue un hombre nacido por un milagro de Dios, un voto que su madre hizo. El profeta Samuel fue criado literalmente en el templo, en el templo, en el tabernáculo,
de Jerusalén, lugar en donde se hacía o se levantó un altar al Señor para ofrecer sacrificios, para ofrecer alabanzas, para ofrecer adoración. Hasta que Salomón, el hijo del rey David, construyó el templo de Jerusalén y lo consagró a su Dios. El profeta Samuel es un personaje que marca un hito en la historia del pueblo de Dios. Podemos decir que Samuel es el último de los jueces, el último de una lista de jueces en las que Dios directamente era quien gobernaba a su pueblo. Ese tiempo de judicatura podemos decir que es un tipo del reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando Él sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos decir que es un tipo del reinado de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno de Dios por medio de un hombre, y en este caso el Hijo de Dios. A eso se le llama la teocracia. Entonces podemos decir que el tiempo de los jueces, el tiempo de la judicatura, es un tipo de la teocracia que ha de venir sobre esta tierra. El profeta no solamente es el último de los jueces, sino que es el primero de una línea de profetas clásicos en Israel. El profetismo en Israel comenzó con el profeta Samuel. Él funda una escuela, incluso, de preparación de los futuros hombres y mujeres que iban a ser llamados a este ministerio. En Gilgal, en Jericó, el profeta Samuel, luego el profeta Elías y el profeta Eliseo continúan con la dirección de esta escuela de profetas. Entonces estamos hablando de un hombre que, además de ser un escritor sagrado, es un hombre que tiene mucha importancia en el pueblo de Dios. Y él, inspirado del Señor, nos escribe un relato aquí interesante acerca de una tragedia, un tiempo en el que Israel vivió una verdadera tragedia, similar al tiempo que hoy nuestra nación y el mundo está viviendo. Es la historia de una epidemia, una mortandad que causó esta epidemia sobre la nación por causa de un pecado, por causa del pecado. Que hay un principio que tenemos que aprender inmediatamente: el hecho de que el decreto de Dios, la sentencia de Dios con respecto al pecado se cumple. La paga del pecado es muerte. Fue muerte, es muerte en el día de hoy y será muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado siempre trae consecuencias trágicas para el hombre. Vamos a escuchar otros pensamientos que nos van a introducir en esta disertación y nos van a llevar de una manera progresiva a los argumentos centrales de esta disertación en el día de hoy. Las enfermedades siempre han sido un flagelo en la historia de la humanidad. Esta fue la fatídica consecuencia de haber entrado el pecado en la raza humana desde el principio de su creación. El antiguo pueblo de Israel sufrió un tiempo de 3 meses por una horrible pestilencia que mató en un solo día a 70,000 personas. En el relato del profeta Samuel se ve claramente que esta peste fue consecuencia del pecado de sus dirigentes. Esta verdad está ampliamente respaldada en toda la Biblia. La paga del pecado siempre será la enfermedad y la muerte. Sin embargo, lo positivo de este relato es reconocer que aún en medio de una crisis tan dolorosa, la misericordia de Dios siempre se manifiesta a favor de sus hijos. Conozcamos esta historia en 4 episodios. Muy bien. Es evidente a través de todas las escrituras que el pecado siempre traerá consecuencias. Siempre traerá dolor, vergüenza, tristeza. Y aún el pecado es la causa de muchas enfermedades. Podemos decir que realmente las enfermedades son consecuencias. Las enfermedades físicas, las enfermedades mentales son consecuencias
de la entrada del pecado en la raza humana. Podemos recordar ciertamente el decreto de nuestro Dios cuando le dijo a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, nuestros padres terrenales. El Señor le dijo a Adán y a Eva que ciertamente el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto ellos morirían. El pecado se consumó. Ellos comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Fueron engañados. Satanás les dijo que eso era una mentira de Dios. Y ellos le creyeron más a Satanás que al mismo Dios. Así es que una vez consumado el pecado, Dios los llamó a juicio. Y Dios confirmó la sentencia que ya había dado. ¿Cuál sentencia? Que ellos empezarían a morir. Y efectivamente, nosotros vemos que el pecado trajo graves consecuencias sobre la vida de Adán y Eva. La primera de ellas es que fueron separados de la comunión, de la presencia del mismo Dios. Otra consecuencia es que ellos comenzaron a envejecer, comenzaron a morir, efectivamente. Y la Biblia da testimonio de la muerte de Adán y de Eva. Ellos murieron, porque Dios así lo estableció. Y así está escrito en su palabra. La palabra de Dios dice que los hombres tienen que morir una vez y después de esto tienen que enfrentarse a un juicio. Hebreos 9:27 dice eso. Otra consecuencia que experimentó el hombre fue que fueron expulsados del jardín del Edén. Fueron expulsados y ellos comenzaron entonces a sobrevivir, a subsistir gracias al trabajo esforzado que ahora tenían que hacer. La tierra cayó bajo maldición desde ese día por causa del pecado del hombre. Son consecuencias trágicas. Son consecuencias trágicas. Si nosotros vemos en el día de hoy la experiencia de muchos seres humanos que están en pecado, que viven en el pecado, que viven haciendo pecado, estas personas experimentan exactamente las mismas consecuencias trágicas. Experimentan exactamente eso, a menos que se vuelvan al Señor. Y entonces el Señor los haga una nueva creación. Y entonces el Señor comience una restauración de vida, un nuevo proyecto de vida, hasta llegar a confesar lo que el apóstol San Pablo escribe en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas van siendo hechas nuevas. De modo entonces que esto es, podemos decir que una historia que lamentablemente es cíclica, es repetida, ¿sí? Se vive repitiendo a través del desarrollo histórico de toda la humanidad. Lamentablemente así es. Lamentablemente así es. Hoy nosotros en nuestro medio podemos ver que a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, se está viviendo una pandemia. Y la gente se pregunta, muchos se preguntan, cristianos y no cristianos, se preguntan que si esto es una prueba de parte de Dios o si es un castigo. Si es una prueba o es un castigo. Ahora, las comparaciones son desproporcionadas, ¿sí? Aquí tenemos que en Israel, en esta historia, en un solo día, hubo 70,000 muertos. En nuestra nación todavía no ha habido un reporte tan nefasto como ese. Todavía no se ha llegado a un reporte tan nefasto como ese. El texto bíblico dice que en un solo día murieron 70,000 personas en Israel. Los reportes que nosotros hemos escuchado del mismo presidente de nuestra nación y del ministro de Salud no llegan a pasar de 56, 57 personas que mueren en un solo día. Un solo día. Sí, bueno, en Israel el asunto fue grave. En Israel el asunto fue bastante trágico. En un solo día murieron 70,000 personas. Y si Dios no hubiera detenido el juicio, la mortandad hubiera sido más grande. Si Dios no hubiera parado esa epidemia, la mortandad, el número de muertos fuera más grande. A pesar de todo, en esta historia nosotros vemos cómo Dios mostró su misericordia. Dios mostró su misericordia, su inmensa misericordia.
Porque la Biblia dice eso acerca del carácter de Dios. La Biblia dice eso. La Biblia dice que Dios es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios mostró su misericordia en aquella ocasión, como también esperamos que en este tiempo Dios la muestre. Que su misericordia también nos alcance. Que su misericordia se extienda sobre nosotros. Que podamos nosotros ser el objeto de su misericordia y la tragedia que hoy se está viviendo pueda detenerse. El pecado entonces trajo sus consecuencias, pero aquí vemos en esta historia como el rey David, que fue el que cometió esta falta, el que cometió este pecado, sintió en su corazón la carga de un arrepentimiento. Dios lo redarguyó y él entonces se vuelve al Señor. Él se vuelve al Señor arrepentido, pidiendo perdón. Y Dios le mostró la forma en que él podía alcanzar el perdón y la misericordia para su pueblo. Esta historia la vamos a ver con más profundidad en 4 episodios que están aquí narrados. 4 episodios, ¿sí?, en los que vamos a profundizar para conocer más la historia y los principios espirituales que tenemos que aprender. Los principios que se derivan de aquí, de este pasaje histórico. Veamos el primero y rápidamente vemos no solo el primero, sino vemos todo el cuadro, vemos toda la historia en estos 4 episodios y nos enfocamos brevemente en cada uno de ellos. Primero, el pecado del dirigente. Segundo, causas originales del pecado. Tercero, consecuencias trágicas del pecado. Cuarto, solución a la crisis. Muy bien. Ahí tenemos entonces toda la historia en 4 puntos en los que nos vamos a enfocar. 4 episodios. Primero, el pecado del dirigente. ¿Cuál fue? ¿En qué consistió básicamente el pecado del dirigente? Estamos hablando del rey David. Estamos hablando del rey David. Y obviamente las personas que bajo la orden, bajo la autoridad del rey David, también participaron de este pecado. En su condición de rey, David pecó de 2 formas. Realizó un censo sin consultar con Dios, abusó de su autoridad como rey sobre su general. El pecado del rey fue inducido por Satanás. 2 formas podemos ver aquí en las que el rey peca. La primera de ellas es que él, inducido por Satanás, Satanás fue quien lo tentó. Satanás se levantó en ira contra la nación y Dios le permite a Satanás que tiente el corazón de David. Ahora, ser tentado no equivale a pecar. Quiero dejar en claro esta verdad espiritual. Ser tentado a pecar no es pecar. Nuestro Señor Jesucristo, aún Él, nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Y la Biblia dice que fue tentado en todo. ¿Tentado a qué? Tentado a pecar. ¿Tentado por quién? Tentado por Satanás. El mismo Satanás que tentó a David, tentó también a nuestro Señor Jesucristo. Pero ser tentado no significa a pecar. Como alguien dijo, las tentaciones son como los pájaros que pueden volar sobre la cabeza de cualquier persona. ¿Sí? Usted no es culpable de que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero usted sí es culpable si permite que esos pájaros hagan nido en su cabeza, ¿sí? Hagan morada allí en su cabeza. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. David es tentado, pero David cede a la tentación y entonces realiza un censo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y por qué es considerado como una falta? ¿Por qué es considerado como un pecado el hecho de que David cense al pueblo?
Incluso si ya personajes como Moisés, antiguamente, él realizó un censo. Es más, escribió un libro en donde registró, ¿sí? Registró la realización de un censo. Y no solamente de un censo a la población, sino también de muchas otras cosas, ¿sí? ¿Para qué realizan los estadistas? ¿Para qué realizan los reyes, los dirigentes un censo? Obviamente, una de las principales razones es para saber cuánto es el impuesto, cuánto es el tributo que le tiene que dar el pueblo, que le tiene que pagar el pueblo. Esa es una de las razones, ¿sí? Establecer tributos. La otra razón es sencillamente espiritual. Nosotros vemos que David cedió a la tentación porque su corazón se llenó de orgullo. Quiso ver, quiso saber qué tan grande era su ejército, ¿sí? Y de alguna manera, pues, enorgullecerse de esto, enorgullecerse del gran ejército que tenía, y depositar su confianza, la protección de la nación, no en su Dios, sino en el ejército que lo protegía, ¿sí? Las fuerzas militares que lo protegían. Este fue el pecado realmente de David. David cedió a la tentación porque se llenó de orgullo. Ahora, es interesante que ya el salmista David, porque no solamente era rey, sino escritor, salmista y adorador, ya él había escrito sobre esto. Ya él había escrito. Salmo 31, creo que nosotros podemos leer allí las palabras del rey cuando dice que los hombres confiaban, las naciones confiaban en sus ejércitos, pero que él, su pueblo, él, confiaría en el Señor. Confiaría en Dios. Ellos confían en sus carros, en sus ejércitos, ¿sí? Pero nosotros confiaremos en el Señor. Ya David había escrito eso. Entonces vemos cómo David peca al permitir que sus palabras se vuelvan contra él mismo. Lo que había escrito bajo inspiración del Señor, lo que había declarado, que su confianza estaba en el Señor y no en sus fuerzas militares, en su ejército, esas palabras se le volvieron al rey. Y hay que tener entonces aquí un cuidado muy personal. Aquí hablo a cada hermano que cuando habla a veces no mide las palabras o no tiene en cuenta que las palabras comprometen. Las palabras comprometen. Usted, una vez que ha declarado palabras, usted es esclavo de esas palabras. Usted tiene que esforzarse para que esas palabras no se vuelvan en su contra. Jesús dijo bien claro: por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Por eso hay que tener especial cuidado. Ahora, otra forma en la que David peca. David, siendo rey, él tenía autoridad sobre todos sus súbditos, ¿sí? Pero un dirigente nunca debe imponer por la fuerza de su posición la autoridad sobre sus súbditos. La autoridad es algo que se debe ganar. La autoridad es algo que es inspirada en la gente por medio del respeto, ¿sí? Por medio del respeto. Cuando el rey tomó la decisión de hacer el censo, su general, Joab, le replicó y le dijo que no. Le dijo que no era conveniente. Y expuso los argumentos. Seguramente yo puedo pensar que Joab le recordó las palabras que ya el rey había escrito en uno de los salmos. En varios salmos en realidad escribió David estas palabras. Pero con todo y eso, nosotros vemos al rey que en virtud de su posición, nosotros vemos al rey cómo se impone, ¿sí? Y abusando del poder que tenía como rey, prácticamente obliga, presiona a Joab para que Joab haga el censo. El texto bíblico nos dice que pudo más el rey David, pudo más
su palabra, su determinación, su decisión, que es su general. Así que el general prosigue entonces a realizar el censo, pero obviamente en contra de su voluntad y sabiendo que lo que se estaba haciendo era desagradable a los ojos del Señor. Es interesante cómo este hombre, Joab, un hombre que es cuestionable en su carácter, sin embargo, le habla al rey, le habla incluso en nombre del Señor, en nombre de Dios, porque el consejo que Joab le da es el consejo de Dios, pero David no escuchó. A veces, mi hermano, escúcheme, cuando una persona está siendo dominada por una tentación y cede a la tentación, a veces cierra su corazón, cierra sus oídos, ¿sí?, al consejo, cierra su mente, su entendimiento lo cierra, ¿sí?, ante el consejo, el buen consejo que alguien le está dando. Y esto ocurre generalmente es porque la persona se está endureciendo. La persona está perdiendo sensibilidad espiritual. Entonces ocurre lo que el Señor dice. Cuando estas cosas pasan, Dios hasta hace que las piedras clamen, que las piedras hablen. ¿Quiénes son las piedras? Aquellas personas que no tienen comunión con Dios, aquellas personas que no conocen a Dios. Sin embargo, Dios las usa, ¿sí?, para reprendernos, para redarguirnos a nosotros. Dios hace eso muchas veces con personas, repito, que han perdido comunión, sensibilidad, que se están endureciendo al consejo de Dios. Prosigamos. Segundo, causas originales del pecado: el ego del rey y la falta de confianza en las promesas de protección de su Dios. Ahí está. La causa del pecado fue esa. ¿Por qué David se dio a la tentación? Por ego. ¿Sí? Él quiso gloriarse más en sus fuerzas militares, en su gran ejército, que por cierto era un ejército numeroso. Quiso confiar más en esto. Él se volvió incluso en contra de sus palabras, como ya hemos dicho. Ya había él escrito acerca de la confianza que una nación, un pueblo debía tener en su Dios y no en sus fuerzas de defensa. Y lo otro, en lo que el rey peca, además de su ego, es falta de confianza en su Dios. La falta de confianza en su Dios. De alguna manera David pensó que Dios no era lo suficientemente poderoso como para protegerlos, y él quiso saber qué tan fuerte, qué tan grande, qué tan inmenso era su ejército. Si él confirmaba que su ejército era un ejército numeroso, obviamente esto le iba a traer una falsa seguridad. Si él confirmaba que su ejército no era tan grande, eso iba a traer temor a su vida. Entonces vemos aquí las causas que llevaron a David a pecar. Tenga mucho cuidado de su ego, de su yo. Tenga mucho cuidado de su corazón. La Biblia dice claramente que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Estoy hablando del corazón. Y aquí tenemos que hacer una claridad. Y es que cuando el texto dice esto, Jeremías, el profeta, capítulo 17, cuando el profeta dice esto, no hace distinción entre un creyente y alguien que no lo sea. Me explico. El corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿De cuál hombre? ¿Del impío solamente? No. De todo ser humano, aún del cristiano. Por eso es que usted todos los días tiene que entregar su corazón al Señor. Tiene que convertir su corazón al Señor. Tiene que hacerlo, ¿sí? Porque siempre el corazón va a tender a engañarlo. Del Señor Jesucristo salen los adulterios, las fornicaciones, salen las perversidades, sale toda clase de mal. ¿De dónde? Del corazón. Y dice el Señor que esto es lo que contamina espiritualmente al hombre. Lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca.
Es lo que sale del corazón, de nuestro corazón. Ahora, no me estoy refiriendo al corazón, al cardio, al órgano. Me estoy refiriendo al centro de nuestras emociones. ¿Sí? Nuestra alma propiamente. Nuestra alma, allí donde está nuestro intelecto, allí donde están nuestras emociones, ahí donde está nuestra voluntad, donde está nuestra intuición, donde está nuestro raciocinio, donde está nuestra conciencia. Es allí. Eso usted tiene que entregárselo. Tenemos que hacerlo todos los días. Entregárselo al Señor. Aún dice el apóstol San Juan que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. Por eso nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros mismos, sino en el Señor. El hombre que confía en su propia prudencia, el hombre que confía en sus propios razonamientos, termina fácilmente cayendo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para verlo caído, para verlo derrotado. Es cuestión de tiempo. Por eso es conveniente cuidar nuestro corazón. Entregarle al Señor el dominio, la dirección de nuestro corazón, de nuestra vida. Jesús lo dice, la palabra de Dios lo dice, lo declara así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus caminos por mis caminos. Esto es importante, mi amado hermano. San Pablo aún dice que usted debe cuidarse a sí mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice el apóstol San Pablo, le dice a sus hijos espirituales, sus hijos ministeriales. En sus cartas el apóstol advierte esto. San Pablo dice: ten cuidado de ti mismo. Es decir, de tu propio corazón, ¿sí? De tus propios consejos, de tu propia prudencia, de tus propios razonamientos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tercero, consecuencias trágicas del pecado. Una epidemia local, mortandad de 70.000 almas en la ciudad, manifestación de la ira de Dios y quebrantamiento de la comunión con el Señor. Esas fueron las consecuencias trágicas del pecado del rey David. Se quebrantó la comunión con Dios. Es evidente que cuando él decide hacer lo que hizo, su comunión con Dios había sido quebrantada. Al punto de que es el mismo Dios quien lo redarguye. Y él comienza a experimentar una carga en su corazón. Comienza a experimentar una carga. Y entonces, en compañía de los príncipes y de los ancianos del pueblo, va al Señor y se arrepiente. Se arrepiente. David es redarguido y David confiesa su pecado. Reconoce su pecado delante del Señor. Es interesante esto porque esta es la vía al perdón, es la vía a alcanzar la bendición de Dios, es la vía a alcanzar la liberación, la sanidad, la restauración. Esta es la vía. El proverbista, el sabio Salomón dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, ¿sí? El que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. David se arrepintió. David confesó su pecado. David restauró la comunión con Dios. Pero mire las consecuencias trágicas que este pecado trajo. En un solo día, 70.000 muertos. Ahora, esto fue lo que él escogió. Porque cuando el vidente, el profeta Gad, recibe de parte de Dios una instrucción para el rey, una de las cosas que le dijo el vidente fue esta: Dios lo puso a escoger tres cosas que iban a ser las consecuencias, serían las consecuencias del pecado. El profeta Samuel, aquí en el relato que hemos leído, en capítulo 24, segundo libro del profeta Samuel 24, nos dice que Dios le ofreció, ¿sí?, a David. En el texto que escribe el profeta Samuel, dice que
le ofreció 7 años. 7 años de hambre para la nación. 7 años. Bueno, tenemos un relato paralelo. Tenemos un relato paralelo escrito por Esdras en el primer libro de las Crónicas, el capítulo 21. Ese relato debemos leerlo para tener un cuadro completo, ¿sí?, de la historia. Allá dice que no fueron 7 años, sino 3 años. Sean 7, sean 3, lo que es completamente claro es el hecho de que una consecuencia iba a venir sobre la nación. Una consecuencia, ¿sí? La gente iba a padecer un tiempo prolongado de hambre, ¿sí? Un tiempo prolongado de hambre. La otra opción que el profeta en nombre del Señor le ofreció era que David iba a ser derrotado por 3 meses delante de sus enemigos. Iba a ser derrotado 3 meses. Y la otra opción era que en 3 días Dios iba a cortar la vida de mucha gente en Israel. Mucha gente en Israel. El texto nos dice que cuando el juicio comenzó, David escogió caer en manos de Dios y no en manos de sus adversarios, de sus enemigos, porque David confió en la misericordia del Señor. David sabía que por este lado, como algunos llaman el lado flaco de Dios, el lado débil de Dios, él iba a atenuar las consecuencias de su pecado. David por eso escoge entonces que cayera en manos de Dios, porque Dios era un Dios misericordioso. Sin embargo, ese Dios misericordioso le cortó la vida a 70,000 personas en un solo día. Y cuando David entonces es redargüido de pecado y confiesa el pecado, clama al Señor por misericordia para que detenga el juicio se detiene, ¿sí? Y la mortandad también se detuvo. La mortandad se detuvo. Si Dios no hubiera parado esa mortandad, el registro que tuviéramos aquí de los muertos fuera mayor. Sin embargo, cuando uno ve esa cifra se estremece. Sobre todo al compararla con la situación que hoy estamos viviendo a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Uno se estremece realmente de ver lo terrible, lo destructivo que puede ser un juicio de Dios causado por el pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí en este texto de que la ira de Dios se encendió y que el ángel de Jehová comenzó a ejecutar un juicio, una mortandad en medio de la nación, nosotros no estamos viendo aquí a un Dios que castiga, nosotros no estamos viendo a un juez que toma retaliación, que toma venganza. No, la ira de Dios no es venganza. Escuche, la ira de Dios no es otra cosa que la administración de su justicia, ¿sí? La retribución o pago que se da a una persona que quebranta los decretos de Dios, quebranta la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. Y al quebrantarlas, entonces él, como legislador y como juez, tiene que aplicar justicia. Y esa justicia se manifiesta a través de este antropopatismo, una figura de dicción que se llama la ira de Dios. La ira de Dios se encendió. Pero entendamos lo que significa la ira de Dios. En este sentido, entonces, si nosotros hacemos una analogía de lo que aquí sucedió con lo que está sucediendo hoy en nuestro medio, en nuestra nación, en el mundo entero, nosotros podemos llegar a la conclusión que sencillamente lo que está ocurriendo es sencillamente la ejecución de un juicio de la justicia divina. ¿Por causa de qué? Del pecado de la raza humana, el pecado de la humanidad. La humanidad hoy le ha vuelto la espalda a Dios. La humanidad hoy está quebrantando cada uno de los preceptos, mandamientos, estatutos y ordenanzas de la palabra de Dios. Y por esa razón entonces la ira de Dios se ha encendido, enviando un juicio, una mortandad como la que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces nos corresponde a nosotros
para que esta ira de Dios, que no es otra cosa que una respuesta de su justicia, una respuesta de su justicia, porque Dios es el juez universal. Dios es el juez de todos los hombres, quieran aceptarlo o no. Y a Dios un día vamos a tener que darle cuenta a todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. Vamos a tener que darle cuentas a Dios de nuestros hechos, de nuestras obras, aún de nuestros pensamientos, aún de las intenciones de nuestros corazones. Vamos a tener que darle cuentas al Señor. Hoy se presenta entonces nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado. ¿Justamente para qué? Para tomar nuestra causa y no tener que enfrentarnos un día a Él como el juez. Porque sería terrible, mi amado, si usted hoy, sería terrible, mi amigo, si usted hoy no se pone a cuentas con Dios, no alcanza la justicia de Dios. Porque un día, este que se te presenta como abogado, lo vas a tener que enfrentar como juez. Y este es un juez terrible. Este es un juez incorruptible. Este es un juez insobornable. Este es un juez que aplica justicia en su plenitud. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para que este juicio, la ira de Dios, la indignación de Dios se detenga? Hacer lo mismo que hizo el rey David, los príncipes y los ancianos de la nación. Una vez que fueron convencidos de pecado, de justicia y de juicio, entonces ir a Dios y buscar en Dios misericordia. Buscar en Dios que Él tenga compasión de nosotros y que Él detenga su juicio. Porque Él es quien lo causó. Escúchenme. El juicio que aquí se desarrolló fue enviado por el mismo Dios. Note usted que es un ángel de parte de Dios, el que ejecuta esta mortandad terrible. Es un ángel de Dios, no es el diablo. Ya el diablo había hecho su parte, ¿sí? Ahora Dios está ejecutando su justicia. Él es quien está ejecutando este juicio. Por eso, si Él es el que lo está realizando, Él es el que tiene que detenerlo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No son los dirigentes de las naciones. No son los jueces, no son los gobernantes de las naciones. No son los científicos de las naciones. No, es Dios, mi amado hermano. Es Dios quien puede detener este juicio. Es Dios quien puede detener este tiempo de indignación. Bendito sea su nombre para siempre. Cuarto, solución a la crisis: edificación de un altar a Dios, ofrecimiento de una ofrenda de holocausto y una de paz, intercesión y mediación de un profeta de Dios. Aquí está la solución al problema. Una vez que David fue redargüido, él y sus súbditos llegan a la presencia del Señor, interviene un profeta. El nombre del profeta es Gad, el vidente del rey. David tenía un equipo de consejeros de estado. Entre esos estaba este hombre, un profeta, Gad. Gad se acerca al Señor y Gad recibe una instrucción de parte del Señor para que se la dijera al rey. Y efectivamente, él obró como no solo un receptor, un portavoz de la voluntad de Dios, sino como un mediador, un intercesor. Gad se acerca al rey y le explica al rey lo que tenía que hacer. Y David escucha el consejo del profeta. Gracias a Dios que lo escuchó. Y David pone en marcha enseguida las instrucciones. Pone en marcha de una vez lo que tenía que hacer. Una de las cosas que tenía que hacer era levantar un altar. Él tenía que construir un altar. Tenía que levantar un altar. En ese altar, además de levantarlo, él tenía que ofrecer dos tipos de sacrificios: unas ofrendas de paz y un holocausto. Dos cosas que
hacen parte de los sacrificios que se ofrecían por el pecado en Israel. Las ofrendas de paz eran voluntarias. El holocausto también era una ofrenda voluntaria, ¿sí? Y el holocausto, por sobre todo, nos habla de un sacrificio excelso, es decir, un sacrificio pleno. El holocausto es un tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el holocausto. Así es que David se pone en marcha y llega a la finca, a la propiedad de un varón llamado Arauna de Jebús, de Jerusalén. Arauna el Jebuseo. Jebús era el antiguo nombre de Jerusalén. Arauna, cuando ve al rey, pues le venera como rey, como dirigente, como su rey. Y Arauna le pregunta la razón por la cual el rey está allí, y el rey le explica: tengo que ofrecer un sacrificio a mi Dios. Cuando Arauna conoce el propósito, Arauna, que en el texto que narra Esdras en el primer libro de las Crónicas, el capítulo 21, otro nombre que tenía él era Ornán el Jebuseo. Este hombre le dice al rey: no te preocupes, rey, toma lo que quieras. Yo te doy la finca, yo te doy el terreno, yo te doy los bueyes, te doy hasta la madera para el sacrificio. Tómalo, todo es tuyo. Si es para ese propósito, tómalo. Pero David establece aquí un enorme principio espiritual para todos aquellos que queremos adorar y que queremos ofrecer a Dios. David le dijo al Jebuseo, a Ornán, a Arauna, le dice: no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Y pagó el precio de la era, de la finca, pagó el precio de los animales, pagó el precio de la madera con los que iba a sacrificar a estos animales, la leña con la que iba a sacrificar estos animales. Él entonces erige el altar y él ofrece estos sacrificios delante del Señor. Inmediatamente la Biblia nos enseña que cuando David levanta el altar, paga el precio de la heredad, de la era, de la finca. Cuando David ofrece los holocaustos, el holocausto de paz, de sacrificio de paz y el holocausto, inmediatamente cesó la mortandad. Inmediatamente Dios escuchó los ruegos del rey, de los ancianos, de los príncipes. Me imagino que hasta el ruego del profeta Gad, porque era consejero del rey y era parte del pueblo de Dios. A lo mejor este profeta Gad llegaría a pensar que en el listado el próximo podía ser él. Y él era un hombre anciano. Así es que él a lo mejor lo pensó. En el relato de Esdras, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, dice que el ángel de Jehová se les apareció no solamente al rey David, no solamente a Gad, el vidente, el profeta, sino que aún a Arauna y a sus hijos se les apareció. Y esta gente se aterrorizó de ver. Me imagino ese cuadro tan terrible de ese ángel con una poderosa espada de fuego, ¿ve?, ejecutando el juicio de Dios y matando gente, cortándole la vida a la gente. Ahora, esta era una visión espiritual. Quiero que usted lo entienda. Era una visión espiritual. Pero todo lo que ocurre en el mundo de lo espiritual, finalmente en el mundo natural, en el mundo físico, ocurre. En el mundo espiritual era un ángel con una espada en la mano, matando gente. En el mundo natural, ¿sabe qué era lo que estaba matando a la gente? Una epidemia, una enfermedad. ¿Sí se da cuenta usted? ¿Sí se da cuenta? Quiero que capte ese detalle porque esto es importante. Lo que ocurre en el mundo espiritual, en el mundo físico, en el mundo natural se da. Ocurre siempre. Esta gente se aterrorizó cuando vio al ángel matando gente con esa espada. Se aterrorizaron. Sin embargo, el terror no los detuvo y ofrecieron el sacrificio.
Ofrecieron el sacrificio y de inmediato ellos pudieron ver cómo la mortandad paró, cómo el ángel se detuvo, porque Dios le da la orden. Dios le da la orden al ángel y le dice, ya, deténgase, basta ya. Ya el número de muertos está bien. Bendito sea el Señor para siempre, mi amado hermano. Por eso, mi hermano, a quien hay que clamar, a quien hay que pedir que tenga misericordia y que detenga el juicio, que detenga la mortandad, que detenga la epidemia, que detenga esta pandemia mundial, es a Dios. No es otro. No es otro. Porque Él fue quien la envió. Convénzase de eso. Convénzase de eso. No fueron los chinos los que inventaron este virus y provocaron esta epidemia universal. No, 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 no. Tampoco fue un reptil, una culebra, un murciélago, nada de estas cosas. Fue Dios, mi amado hermano. Fue Dios quien envió este juicio. Convénzase de eso. Entonces, si es Dios el que lo envió, es Él quien lo tiene que detener. Conclusión. En la historia expuesta se ve a un hombre que confesó su pecado, se apartó de él y alcanzó la misericordia del Señor. Dios le dio instrucciones claras que debían acompañar el arrepentimiento y confesión de estos dirigentes. El Señor les ordenó levantar un altar para que ofrecieran sacrificios de holocaustos y ofrendas de paz. Estos sacrificios eran voluntarios y tenían el propósito de restaurar tres cosas: hacer expiación por el pecado, reparar la comunión con Dios y dar gracias a Dios y alcanzar reconciliación con Él. En estos sacrificios se revela un tipo de la ofrenda sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De modo que en Él somos aceptos, somos expiados, somos reconciliados y nuestra comunión con nuestro Padre Celestial es totalmente restaurada. Nuestro Señor Jesucristo está tipificado en estos dos tipos de ofrendas sacrificiales. Su obra en la cruz cargó con nuestro pecado y nuestras enfermedades y nos reconcilió con Dios para vivir una vida en perfecta comunión y paz con Dios y los hombres. Romanos 5:1. Escuchemos lo que dice Romanos 5:1. Dice el apóstol inspirado: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. David y su pueblo, David y su gente, sus dirigentes, sus súbditos, ofrecieron a Dios en un altar estos sacrificios, tipo de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por aquellos que creemos en Él. Fuimos reconciliados, fuimos justificados, fuimos perdonados. La paga del pecado ya no será sobre nosotros la muerte, porque Él pagó por nuestro pecado. Él se ofreció por nuestro pecado. De modo que nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios, la justificación del Señor, el perdón de los pecados y sobre todo la comunión con Él. Una comunión que por causa del pecado estuvo rota, pero ahora hemos sido restaurados a esa comunión con Él. Ahora usted me dirá, ¿y cómo podemos hacer nosotros en este tiempo para evitar o para que Dios detenga esta pandemia, para que Dios detenga esta mortandad? Porque la cifra de muertos a nivel mundial es escalofriante y todavía no se ha llegado al pico de la pandemia. Todavía no se ha llegado, ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo. En los Estados Unidos, en Brasil, esto está cada vez más trágico. Cada vez el reporte de muertos es más grande, es mayor. Entonces, mis amados, ¿cómo nosotros podemos trasladar este procedimiento, esta forma en la que David alcanzó misericordia, perdón y que Dios detuviera el juicio? Nosotros igual tenemos que confiar en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es lo primero. Si usted no es de Jesucristo, hoy le invito para que entregue su vida, su alma, todo su ser al Señor. Le pida perdón por sus pecados y que el Señor
le impute a usted su justicia, su perdón, que usted pueda reconciliarse con Él. Y a los que ya somos creyentes y hemos pecado delante del Señor de una u otra forma, de omisión, por debilidad de pensamiento, confesar al Señor nuestro pecado. ¿Sí? Confesar al Señor nuestro pecado, y nunca está de más el acompañar nuestros ruegos, el acompañar nuestras peticiones de una ofrenda votiva, una ofrenda de rescate. Nunca está de más. Esto es bíblico. Santiago 5:15 dice bien claro que a Dios debemos orar con fervor, ¿sí? Pero esas oraciones fervientes, esa oración de fe que sana al enfermo, ¿sí? Que perdona, que restaura, debe ir acompañada de un voto de fe. Un voto de fe, una ofrenda votiva. Lucas capítulo 21, verso 5 nos habla de las ofrendas votivas que al templo se llevaban, se tributaban. En el libro de Números, capítulo 21, Levítico, capítulo 27, allí está la doctrina bíblica acerca de esto. En el libro de Job, en el capítulo 42 del libro de Job, al final del capítulo 42, nosotros vemos cómo Dios tuvo misericordia y no envió un juicio para afrentar a los acusadores de Job. ¿Cómo lo hizo? Dios le pidió a Job que orara por ellos, y eso se los informó a los acusadores de Job. Se los dijo: mi siervo Job orará por ustedes. Pero además de eso, Dios les instruyó a ellos que tenían que ofrecer sacrificios. ¿Oyó? Tenían que llevar una ofrenda, un holocausto tenía que llevar. Y Job tenía que orar, tenía que levantar un altar, tenía que sacrificar esas ofrendas delante de Dios para que Dios tuviera misericordia y Dios no matara a estos consoladores, entre comillas, del patriarca Job. Entonces yo no estoy hablándole de algo que lo han inventado los teólogos, los maestros, los pastores cristianos. No, estoy diciéndole algo que está escrito en la palabra de Dios. No está mal. No hay impedimento para que tú, en tu oración de arrepentimiento, en tu oración de confesión, ¿sí?, acompañes eso con un tributo, una ofrenda delante del Señor. Eso es un modo de mostrar que nuestra fe tiene sustancia, tiene peso. Porque la fe que realmente es genuina es una fe que pesa, que tiene sustancia. La fe que no tiene obras, dice Santiago, es muerta. La fe que no tiene obras es muerta. Así es que vamos a orar para invitar a aquellos amigos, a aquellas personas que hoy han escuchado esta palabra, para que entreguen su corazón al Señor Jesús y ofrezcan sus vidas como una ofrenda, un sacrificio vivo delante del Señor. Si esta es tu decisión, repita conmigo esta oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús. Dígalo, confiéselo: Señor Jesús, en mi corazón he recibido tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Por tanto, te confieso ahora como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados y que me laves con tu sangre. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y dame una nueva vida, Señor, en ti. Ahora, por la fe, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz, que derramaste tu sangre para darme perdón, salvación y vida eterna. Creo, Señor, que tú vendrás por segunda vez a esta tierra. Y creo, Señor, por la fe, ahora que soy un hijo de Dios. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Si esta ha sido su decisión, mi amigo, póngase en contacto con nosotros, con nuestro ministerio. Queremos seguir ayudándole en el desarrollo de su vida espiritual. Usted hoy ha iniciado una carrera, la carrera de la fe, que le va a llevar al cielo si usted persevera. Pero es necesario que usted siga dando pasos de fe. Póngase en contacto con nuestro ministerio. Nosotros queremos seguir edificándole y ayudándole en su vida espiritual.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.